tardes, mi nombre es Margarita Villarreal del grupo de primero A de Industrial y les vengo a presentar el video sobre los cálculos estequiométricos. Bueno, para comenzar, el primero que tenemos es el atomogramo. Este es muy sencillo de resolver, lo que debemos de tener en cuenta es nuestra tabla periódica para saber el peso atómico. Por ejemplo, aquí el primer problema nos dice ¿cuántos gramos de calcio hay en 5 átomos gramos de calcio, como ya se mencionó? Y pues primero debemos de buscar su peso atómico, en este caso aquí nos lo indica, que equivale a 40 unidades de UMA. Y pues la regla general nos dice que un atomogramo equivale al peso atómico. Entonces aquí nos pide 5 atomogramos, entonces es muy fácil de realizar, solo hacemos una regla de 3 simple, donde multiplicamos el 5 por los 40 entre 1, entonces pues esto nos daría 200 gramos de calcio. Bueno, ahora vamos con el siguiente, que es el de molgramo. Este, al igual que todos, es muy sencillo. Aquí el problema que nos muestra nos dice ¿cuántos gramos de zinc hay en 0.356 moles de zinc? Entonces, como el problema lo indica, debemos de encontrar los gramos. Entonces, igual buscamos en nuestra tabla periódica el número de peso atómico, que como aquí nos indica, equivale a 65.39 gramos. Entonces, pues es muy sencillo, igual vamos a multiplicar los moles que nos pide. Entonces sería 0.356 moles por los 65.39 gramos de zinc, y esto nos da a 23.3 gramos de zinc. Entonces es una operación muy sencilla. Bueno, para comenzar con el tercer problema, que es el de volumen gramo molecular, el problema nos dice que ¿cuántos gramos de carbono y oxígeno hay en 2.5 moles de ese gas en condiciones naturales? Bueno, lo primero que debemos de hacer es identificar lo que nos pide el problema. En este caso nos pide gramos. Y como pueden ver aquí, yo puse una regla que es la que utilizamos. Entonces, para buscar los gramos nos dice que es la masa molar. Entonces, para sacar esa masa molar, primero tenemos que sacarlo por elemento. En este caso, primero del carbono. Si buscamos en nuestra tabla periódica, nos damos cuenta que el carbono equivale a una masa molar de 12. Entonces, como nos indica que solo tenemos uno, pues sería 12 por 1 igual a 12. En el caso del oxígeno, su masa molar es de 16, pero nos indica que tenemos 2 de oxígeno. Entonces, en este caso vamos a multiplicar los 16 por 2, que sería 32, y eso se lo vamos a sumar a la masa molar del carbono, que nos va a dar 44 gramos. Entonces, al hacer eso, aplicamos nuestra regla de 3 simple, que es igual, si un mol es igual a 44 gramos, y aquí nos pide 2.5, pues hacemos la regla 2.5 por los 44 gramos entre un mol, lo cual nos daría 110 gramos. En este tipo de problemas, pues solo es identificar. En caso de que el problema nos dijera que de cuánto es el volumen, pues veríamos la regla y nos dice que esto equivale a 22.4 litros, entonces haríamos la regla de 3 simple, pero con el valor de 22.4 litros. O en caso de que nos pidiera en moléculas o en moles, solo es identificarlo. Bueno, para el cuarto problema, que es el número de Avogadro, primero quise apuntar las fórmulas que utilizaremos, donde aquí nos da todas las variantes que utilizamos para solucionar el problema, que la N minúscula nos indica que son los moles, la N mayúscula las moléculas, la M mayúscula el peso molecular y la M la masa en gramos, y la Na en mayúsculas pues el número de Avogadro, que debemos de tener en cuenta que nunca cambia y siempre es el mismo, así como nos da la fórmula de la masa y los moles en moléculas. Bueno, para comenzar, el problema nos dice, calculen la masa de helio en 5.51 por 10 a la 22 moléculas. Entonces, primero debemos de identificar nuestras variables. En este caso nos está pidiendo la masa, entonces esa va a ser nuestra incógnita, que si recuerdan es la M minúscula. El helio, pues como sabemos en la tabla periódica lo encontramos como He, y pues aquí nos está dando las moléculas.
que si no saben las moléculas pues es la N mayúscula, como lo comenté ahorita. Y pues también aquí la M mayúscula, que es el peso molecular, pues ese lo sacamos del helio. Si nos fijamos en la tabla periódica equivale al 4.0026. Y pues la N no tenemos, entonces tenemos que encontrar la fórmula para sacar los moles. Y si se fijan aquí, la fórmula nos dice que N es igual a las moléculas sobre el número de Avogadro, entonces debemos de sustituirlo, que el número de Avogadro pues como ya saben es el 0.023 por 10 a la 23, y las moléculas que nos dice el problema es 5.51 por 10 a la 22. Entonces nosotros al dividir eso nos va a dar un total de 0.091 moles, que a eso equivaldría la N, que son pues los moles. Entonces ahora ya tenemos todo, podemos sustituir la fórmula para encontrar la masa, y la fórmula nos dice que debemos de multiplicar los moles por el peso atómico del helio. Entonces multiplicamos 0.091 moles por 4.0026. Entonces a multiplicar eso nos va a dar el total de 0.3642 gramos, que eso sería la masa del helio en este problema. Bueno, el último problema, que es el de ácido base, nos dice que tenemos una disolución con 5 kilogramos de KOH y nos pide calcular el volumen necesario de otra disolución de 0,75 moles de HNO3 para neutralizarla. Bueno, lo primero que debemos de hacer es la reacción química. Entonces pues lo primero, que es el hidróxido de potasio, que es el KOH, más el ácido nítrico, que es el HNO3, y que es igual al KNO3, que es el nitrato de potasio, más el H2O, que pues es el agua. Entonces el hidróxido de potasio nos genera OH negativo, y pues el ácido nítrico nos genera protones, que corresponde al H3O más. Como final nos quedaría K positivo, bueno, iones de K positivo y iones de NO3 negativo. Entonces cuando ya tenemos eso, pues ya debemos de buscar el volumen, que es lo que nos pide. Entonces vamos a utilizar el factor de conversión. Entonces pues aquí primero nos dice que tenemos 5 gramos de KOH, y luego vamos a utilizar el factor de conversión, que va a ser que va a multiplicar a un mol de KOH sobre los 56 gramos de KOH. El 56 pues equivale a las moléculas del KOH. Luego pues como tenemos KOH en 5 gramos y gramos de KOH abajo, pues estos automáticamente se eliminan, entonces nos quedarían arriba los moles. Esto va a multiplicar a un mol de HNO3 y un mol de KOH. Esto nos quedaría eliminado el mol de KOH, pero pues nos sigue pidiendo el volumen. Entonces tenemos que resolver si 1 litro es igual a la disolución que nos dan de 0,75 moles, pues igual lo acomodamos en nuestro factor de conversión. Entonces al momento de acomodarlo, pues nos quedaría eliminado el mol de HNO3 y ya nos quedarían litros, entonces quedaría hacer la operación. Entonces debemos de multiplicar para no complicarlo de arriba, que sería 5 por 1 por 1 por 1, que nos va a dar a 5, entre 56 por 0.75, y al momento de hacer esta división nos quedaría igual a 0,119 litros. Entonces ahí tendríamos el volumen que nos está pidiendo en el problema.